En Radio Proverso, La Estantería, llegamos al corazón de la literatura. Dirige y presenta Tomás Sánchez Rubio. Recuerdo muy bien la profunda impresión de violencia y pobreza que me produjo Almería, viniendo por la Nacional 340 la primera vez que la visité hace ya algunos años. Había dejado atrás Puerto Lumbreras, con los tenderetes del mercado en medio de la Rambla, y el Valle de la Almanzora, Huerca Lovera, Vera, Cuevas, Los Gallardos. Desde un recodo de la cuneta había contemplado las increíbles casas de Sorbas suspendidas sobre el abismo. Después, cociéndose al sol, las sierras ásperas, cinceladas a golpe de martillo de la zona de tabernas, corroídas por la erosión y como lunares. La carretera serpentea entre horcajos y barrancos, bordeando el cauce de un río seco. En vano había buscado la sombra de un arbusto, la huella de un miserable agave. En aquel universo exclusivamente mineral, la calina inventaba espirales de celofán finísimo. Guardo clara memoria de mi primer descenso hacia Rioja y Benadux, del verdor de los naranjos, la cresta empenechada de las palmeras, el agua aprovechada hasta la avaricia. Me había parecido entonces que allí la tierra se humanizaba un poco, y hasta mucho después no advertí que me engañaba. Anunciada por un rosario de cuevas horadadas en el flanco de la montaña, capital del esparto, mocos y legaña, como dicen irónicamente los habitantes de las provincias vecinas, Almería se extiende al pie de una asolada paramera, cuyos pliegues imitan desde lejos el oleaje de un mar petrificado y albarizo. Efectivamente, como muchos de vosotros, amigas y amigos, habréis adivinado, las líneas que acabo de leer pertenecen al comienzo del primer capítulo de la obra Campos de Níjar, del novelista Juan Goytisolo, considerado como el narrador más importante de la generación del 50 e incluso el mejor novelista español de comienzo del siglo XXI. Fue reconocido con el Premio Nacional de las Letras en 2008 o el Cervantes en 2014, entre otros galardones. Campos de Níjar es un relato de viaje escrito por el autor en 1959 y publicado en 1960 por Seix Barral. En él se describe el paisaje tanto físico como humano del municipio almeriense de Níjar. La relación de Juan Goytisolo con el paisaje de Almería influiría notablemente en su vida y carrera literaria. El interés por el mundo árabe tendría justamente este punto de partida, ya que el novelista encontró en el norte de África una prolongación del paisaje y clima mental que había retratado en Campos de Níjar. El libro incluye fotografías de Vicente Aranda, con quien Goytisolo había emprendido el viaje. Buenas tardes, amigas y amigos. Soy Tomás Sánchez Rubio. Es miércoles y estamos en un nuevo programa de La Estantería en Radio Proverso, la radio que es cultura, concretamente el número 57. Espero sinceramente que el espacio de hoy sea de vuestro agrado. Y es que el próximo 5 de enero se cumplirán 93 años del nacimiento en Barcelona de Juan Goytisolo Gay, quien fallecería en Marrakech, Marruecos, el 4 de junio de 2017. Juan es el hermano mediano de los también escritores José Agustín, 1928-1999, y Luis Goytisolo, nacido en 1935. Una vez concluida la Guerra Civil, estudió en el Colegio de Jesuitas de Sarriá y posteriormente en el Colegio de la Bonanova de los Hermanos de la Doctrina Cristiana. En 1948 ingresó en la Universidad de Barcelona, en la que comienza la carrera de Derecho con la intención de convertirse en diplomático. Durante su época universitaria descubriría la literatura contemporánea.
Nuestro autor cultivaría tanto el ensayo o la narrativa como el reportaje, la literatura de viaje o las memorias. La publicación de sus obras fuera de España le convirtió en uno de los intelectuales españoles más influyentes en el extranjero. Publicó artículos en la prensa española, en particular en El País, para el que fue precisamente corresponsal de guerra en Chechenia y Bosnia. No es esta la primera ocasión en que Agurtza Estrada acude invitada a la estantería. Ella y su colaborador y amigo Iñaki Urdangarín Iraeta, siempre cercanos a nosotros a pesar de la distancia geográfica que nos separa, estuvieron por vez primera en el programa en marzo de 2022. En aquel momento, ambos, personas comprometidas firmemente con la sociedad y con la vida, nos hablaron sobre todo acerca de su asociación Sentimiento de Cristal y del sello Agalir Ediciones. En aquella ocasión dejaron dicho, en una intervención más que injundiosa, algo, una frase que recuerdo especialmente por la realidad que encierra. La cultura es el arma más potente para sanarnos. El caso es que particularmente deseaba que acudieran al programa de nuevo para hablarnos no sólo de su inmensa labor solidaria y de concienciación cívica, sino también sobre su labor literaria, ya que ambos, cada uno por su lado y también en coautoría, son creadores de una notable producción escrita. Efectivamente, Iñaki estuvo acompañándonos hace unos meses hablando de su obra, y hoy nos acompaña Agurtza. Agurtza Estrada nació en Baracaldo, Vizcaya, un 3 de octubre de no hace demasiados años. Escritora, poeta, columnista y colaboradora en varios medios de comunicación, estudió Ciencias de la Información en la Universidad del País Vasco. Ha trabajado como locutora en Sur 20 y en telemarketing en varias empresas y organizaciones. Actualmente es gerente de Agalir Ediciones y organizadora de eventos, así como vicepresidenta de la Asociación Sentimiento de Cristal. Colaboradora eventual en varias publicaciones nacionales, como la revista Vitela o Crónica, en Tele7 y columnista desde hace 4 años en el periódico Santutxu y más, actualmente imparte talleres de lectura y escritura en Avifes. En cuanto a sus libros publicados, cultiva tanto la poesía como la narrativa, unos como autora y otros en coautoría con Iñaki. Entre sus obras podemos mencionar Cartas con remite de mujer y Silencio de hombre, coautora, La armonía del silencio, también en coautoría, Ecos de realidad y Sentimiento de cristal. También ha escrito cuentos para niños que os recomiendo vivamente porque la verdad ha hecho las delicias de los pequeños y las pequeñas que tengo alrededor. Se llaman La mariposa Marichuli y Lucas, el mago de los besos perdidos. Agurtza, amiga, es un placer y un privilegio tenerte de nuevo en la estantería. Bienvenida. Hola, mi nombre es Agurtza Estrada y estoy aquí por invitación de Tomás, a quien doy las gracias de que me brinde la oportunidad de estar en su programa, y por supuesto a todos los oyentes de la estantería, que bueno, espero que lo que diga pues os guste y os motive a conocerme un poquito más y a conocer todo aquello que escribo, que yo creo que es realmente lo importante, ¿no? Todo aquello que se comparte. Yo escribo desde muy cría, desde los 5 o 6 años recuerdo tener mis primeros poemas sobre los grillos y ese ruidito tan particular que hacen, ese canto, y la poesía para mí es una necesidad. Escribo por necesidad, necesito sacar todos aquellos sentimientos, aquellas emociones que me invaden en un momento determinado, y la escritura me sirve de alivio para sacarlo. Muchas veces es un llanto en forma de tinta y sí, me ayuda, lo necesito, es una limpieza que hago, es una limpieza interior. Mis poemas, por tanto, son muy emotivos, muy emocionales, muy sentimentales. No escribo tanto de la belleza de las cosas, que también tengo algún poema, pero mi inspiración es más en las emociones que siento, las propias o las ajenas. Empatizo bastante con la gente, empatizo mucho con las emociones de la gente, y desde ahí también las emociones de los demás me hacen necesidad
de plasmarlas en un papel. Lógicamente, de cría escribía sobre unos temas, de adolescentes sobre otros. Ya en la edad adulta, dependiendo de los años, también voy cambiando un poquito mis temas de referencia, pero bueno, imagino que un poquito, pues como todos los escritores, ¿no? En unas etapas hablas del amor, del desamor, es lo que centra un poquito tu vida, pero en otras etapas ese amor y ese desamor deja de ser, o por lo menos estar centrado en la pareja, y se amplifica muchísimo más a diferentes tipos de amores, de familia, de hijos, de amigos, de animales, de gente desconocida incluso, ¿no? Y bueno, temas sociales me preocupan muchísimo, el tema del dolor, del que te hace la gente, de las mentiras, de las manipulaciones, de la falsedad. Suelen ser un poquito todos mis temas de referencia. También hago algún pequeño microrrelato. A veces es difícil, hasta para mí misma, diferenciar lo que es una poesía o un microrrelato, porque van muy unidos. A veces son simplemente enlazar las emociones y otras veces las escenifico en pequeñas historias. También pueden ser microrrelatos, prosa poética e incluso pequeños relatos. Sobre todo, hay un libro que hice de pequeños relatos para un público muy especial. Es para todos los públicos, pero me centré en que la gente mayor tuviese temas que le interesasen leer, de una facilidad lectora también, que no se compliquen mucho la vida y que les interese. En ese sentido escribí La armonía del silencio, además en plena pandemia, centrándome en esas emociones nobles, aunque a veces son muy duras y también de mucho dolor, pero sobre todo en la nobleza que mucha gente, la mayoría de la gente llevamos dentro, porque se habla mucho de lo malo de la gente, ¿no? Pero la gran mayoría tenemos mucho y muy bueno, y me centré en ese tipo de relatos específicamente por esas personas de 80 y tantos, 90 y tantos años, que se ven con dificultad para encontrar cosas que les sean comprensibles, de temas que les interesen y que les pueda despertar las ganas e incluso los recuerdos, porque son muchas historias que de una u otra manera ellos también han vivido. Sí que son historias para todo tipo de público, y también los jóvenes, para que no se olviden de esa herencia que sus padres, abuelos, bisabuelos han dejado, y a veces caen un poquito en el olvido, ¿no? Entonces, bueno, sí que escribo sobre muchos temas y muchas cosas, pero ante todo es que me tienen que motivar. O son emociones propias, o son temas importantes que de alguna manera me emocionan, aunque yo no las haya vivido. En este sentido, tengo otro libro publicado junto con Iñaki Urdangarín, que es Cartas con remite de mujer y silencios de hombre, donde hubo una cantidad de gente que nos contó sus historias de abusos y maltratos, tanto hombres como mujeres, y bueno, hicimos meternos un poquito en el perfil de esa persona, en su vida, en su forma de ser, en su forma de pensar, en su entorno social, y plasmamos esa pequeña historia en unas pocas páginas, en las que cada uno cuenta cómo vivió o cómo vive con ese abuso, a veces de muchos años atrás, a veces que lo están viviendo todavía en el día a día. Y fue un trabajo muy interesante como escritora, porque te hace meterte en muchos papeles en los que nunca habías pensado entrar, y te hace vivirlos como propios, y es un trabajo muy, 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 muy importante. Mi primer libro, a pesar de escribir, como os he dicho, durante toda mi vida, mi primer libro lo publiqué con 50 años, y se lo debo a Iñaki Urdangarín, que bueno, le conocí por este mundo de las redes, y bueno, leyendo mis poemas, pues, me dijo que eran buenos. Yo pensaba recogerlos en unas carpetas o de alguna manera, y bueno, darlos a leer a alguien, porque realmente muy poquita gente había leído nunca mis poemas. No, reitero, escribo por necesidad, con lo cual mi necesidad no era dárselos a leer a nadie. Sí que en la adolescencia, en el instituto y demás, pues bueno, esos de amor, desamor, que eso pues se los daba a leer a alguna amiga, algún amigo, pero nunca ha sido un
un propósito importante en mi vida el publicarlo. Lógicamente es una idea que te ronda por la cabeza, pero nunca era un propósito. Y Iñaki me dijo que son buenos, que esto le puede gustar leer a mucha gente y pueden empatizar y demás. Y me lancé y publiqué el primer libro, Sentimientos de Cristal, donde recojo una cantidad de poemas, 128 páginas, de lo largo de mi historia. Fui haciendo una selección junto con Iñaki de bueno, a ver cuál metemos, cuál no, de una forma un poquito también arbitraria, porque tampoco sabía ni en qué mundo me movía, ni en dónde me metía, y yo ya quería casi poner, ya que voy a hacer un libro, voy a hacerlo, a meterlas todas, para tenerlas recogidas un poquito, ¿no? Tener un poquito como de archivo. Pero no, hicimos una selección y hay muy diferentes poemas de muy diferentes etapas de mi vida, y ahí están recogidas en Sentimientos de Cristal. Posteriormente, y tras la muerte de mi padre, publiqué el libro Ecos de Realidad, que se lo dedico a mi padre, donde hay muchos poemas de la vida y de la muerte, de lo que significan, de cómo lo he vivido yo. Y bueno, para mí es también un libro muy entrañable, porque también va con muchas fotos que para mí son importantes. Y luego está el que he comentado, de La Armonía del Silencio, que son pequeños relatos, donde me fijé sobre todo en un público que creo que tiene muy pocos libros para leer, y que sí, que está gustando mucho, y que la gente me llama y me da la enhorabuena, porque le ha despertado sobre todo recuerdos, y recuerdos bonitos, porque ya digo, es un libro muy muy noble. Y y el libro de Cartas con remite de mujer y Silencios de hombre, que creo que es un libro y un proyecto muy importante. Cuando nos metimos a publicar, entre Iñaki y yo, mis libros y otros libros más, porque luego hicimos, para poder publicar la editorial Agalir, nos centramos mucho en que los libros, por lo menos los nuestros propios, fuesen proyectos con los que, a través de la lectura y de la escritura y de la cultura, poder lanzar nuestros mensajes un poquito de vida, ¿no? Para conseguir una sociedad un poquito mejor. Y bueno, cada uno de los libros pues va perteneciendo eso a diferentes proyectos, y luego también, en este sentido, hicimos la parte de los cuentos. En los cuentos tengo 2 publicados, La mariposa Marichuli y Lucas, el mago de los besos perdidos. Son 2 cuentos muy especiales, muy diferentes entre sí, y son todos con carácter emocional, que los niños aprendan a cómo tienen que llevar todas esas emociones que yo, gracias a la escritura, las podía sacar, cómo las tienen que llevar a cabo para digerirlas como es debido, y que no se conviertan en una frustración. Y luego, además, son cuentos de los que cada uno que vendemos generan que podamos regalar, donar otro a niños que tienen pues problemas emocionales, físicos, económicos, centros de acogida, hospitales, etc. Es un proyecto muy gratificante, lo estamos llevando adelante también, y bueno, se van a ir sumando otros autores también a este proyecto de los cuentos, que lo hemos ampliado también eso a personas de tercera edad, a través de libros que les motiven y demás. Mi intención con escribir, aparte de la de sacar todo aquello que llevo dentro, es la de poder transmitir o poner mi granito de arena en cuanto a las críticas, una crítica a la sociedad, a lo que debemos de cambiar, a lo que debemos de recordar, a lo que no tenemos que olvidar, a lo que tenemos que compartir, a todo lo bueno que tenemos para agrandarlo, y a todo lo malo que tenemos para intentar evitarlo, ¿no? Y poco más os puedo decir. De mí me gusta escribir, necesito escribir, puedo tener soy como un río, ¿no? Puedo tener unos momentos en los que las emociones me invaden de tal manera que necesito sacar, y puedo sacar en un día 20, 30 poemas, los que quieras, me puedo pasar el día escribiendo, y tengo momentos de sequía donde, bueno, pues el clima no me es propicio, y bueno, y estoy un poquito de parón. Desde ese punto de vista, yo no sé si soy escritora o si no soy nada en ese sentido, ¿no?
me contraría a veces oír a escritores que dicen que para escribir tienes que estar 8 horas escribiendo, porque yo no podría. Si ser escritor es eso, yo no puedo. Yo comparo mi forma de escribir con la de un artista de cuadros, donde lo que necesita es pintar lo que le sale de dentro, ¿no? Y hacerlo en ese momento, porque en otro momento ya tienes la idea, pero la idea de la cabeza no es la misma que la idea de las tripas. Entonces, yo, si ser escritora es ser artista y sacar todo aquello que llevas dentro, entonces sí. Si es ponerse 8 horas delante de un papel en blanco y escribir sin parar, entonces no. Pero bueno, esos son conceptos que cada uno tiene o no tiene. He publicado libros, me considero escritora, me considero poeta y me considero que soy una persona que dice cosas interesantes. Luego ya el gusto de cada lector es el gusto de cada lector y ya no me meto. Sí que recibo buenas críticas, sí que es cierto que tampoco, salvo el libro de Carters y el libro de la armonía del silencio, lo que son la parte de los poemas, no son tanto poemas para entender como que son poemas para sentir y eso, para hacerte sentir lo que siento yo. El por qué no importa. No me mato en intentar explicarte por qué estoy así. Sí me mato en intentar explicarte que estoy así, que llegue a ti la intensidad con la que estoy en esos momentos. Y ese es mi único objetivo a la hora de escribir, decir lo que siento, compartirlo. Y lo que más me ha gratificado de publicar, aparte de pues ese orgullo personal, he publicado un libro y he vendido y tal y cual, y que te guste, es cuando ha habido gente que se me ha acercado y ha dicho tal poema, cómo me ha gustado y me he sentido identificado o identificada. La primera vez que me lo dijeron se me ponían los pelos de punta y fue una sensación muy gratificante, porque yo nunca había pensado que los que yo podría escribir, que podría gustar o no gustar, pero que a alguien le podría ayudar, que se haya sentido ayudado, me parece que es un milagro, ¿no? Que lo que yo pueda sentir pueda ayudar a otro. Desde ese punto de vista, seguiré escribiendo por mí y por ese grupito de gente que, bueno, que se siente ayudado a leer lo que yo he escrito. Me parece muy importante. Desde ahí animo a todo el mundo a que escriba y a que comparta, porque me parece que es otra forma de sociabilizar. Y bueno, sin más, espero que os pique el gusanillo, que queráis conocerme un poquito más y sobre todo queráis leer lo que escribo. Ya digo, de momento 4 libros de adultos, 2 cuentos, también para adultos. Y nada, que encantada de estar con vosotros, que espero no haberos aburrido. Y de nuevo muchas gracias, Tomás, por cederme este espacio. Un abrazo. En el espacio Desde la Raíz, donde comentamos habitualmente en cada programa la etimología de unas cuantas palabras y expresiones pertenecientes a nuestra rica lengua castellana, trataremos esta semana algunas voces de cuyo origen, a pesar de seguir siendo más o menos habituales hoy día, hemos perdido ya la conciencia. Comenzaremos por el expresivo verbo flipar. Por lo que sabemos, la palabra flipar tiene su origen en el verbo to flip del idioma inglés. Originalmente significa en esa lengua dar un golpe ligero, chasquear. También hacer un rápido movimiento de ida y vuelta, voltear, diríamos, a la manera de aquel juguete que le llamábamos yo-yo, ¿verdad? A partir de ahí, más adelante, comenzó a usarse con el significado de perder el control por causa de los efectos de alguna droga. Por otro lado, debemos señalar que de flip, con el sentido de chasquear, más flop, onomatopeya que representaría el sonido de un objeto al caer, vendría la palabra flip-flop del inglés, que significa chancla, por el sonido que ésta realiza cuando se camina con ella. Precisamente la segunda palabra de hoy sería el término chancla. Acerca de ella se invoca un doble origen. Por un lado tenemos que en el náhuatl de América la palabra catli significa zapato o sandalia, pero por otra parte
Sabemos que zanca, con Z, aparece con el significado no solo en latín antiguo, sino también en el persa antiguo. Por otra parte, sabemos que a partir del siglo IV después de Cristo se usaba específicamente esta palabra, zanca, para llamar a un calzado usado por los partos y que se trataba de una sandalia que cubría con cintas hasta la rodilla. En tercer lugar, trataremos la palabra parafernalia. Actualmente encontramos en el diccionario que la palabra parafernalia se refiere habitualmente al conjunto aparatoso de elementos rituales o decorativos que rodean un acto o a una persona. No obstante, en su significado original del derecho romano, vemos que se concreta en el conjunto de bienes propios de la esposa en el matrimonio y cuya propiedad mantiene la mujer en caso de disolución del mismo. Indagando en su raíz, tenemos que precisamente el término procede del griego paraferna, palabra compuesta de para, junto a, al margen de, y ferna, dote matrimonial. En la Roma antigua, parafernalia, plural neutro del adjetivo de una terminación de la tercera, parafernal, parafernalis, sirvió para referirse a los bienes que la mujer conservaba como propio después del matrimonio, parafernalia bona, o sea, los bienes privativos de una mujer casada, incluyendo ropa y joyería, pero con exclusión de los activos que pudieran haberse incluido en su dote, los llamados bona dotalia. En cuarto lugar, hablaremos de una palabra que muchos de vosotros habréis leído o escuchado en palabras, en libros relacionados con temas navales. Se trata del término bitácora. Bitácora proviene de la náutica. Hoy día se utiliza para referirnos al diario de un barco, el documento donde se registran los acontecimientos e incidentes de una travesía. Un registro que es cronológico y sucesivo. Pues bien, esta palabra proviene del francés habitacle, procedente a su vez del latín habitaculum, vivienda pequeña, haciendo referencia a un pequeño armario que se colocaba cerca del timón. Habitacle pasaría a habitacle, y lo tenemos atestiguado así en el siglo XVI en francés. Dentro de ese armario anteriormente citado se guardaban en principio la brújula, el compás magnético o el diario de navegación. Y en último lugar hablaremos de la palabra coartada. Coartada vendría del latín coartare, limitar, restringir. Palabra formada por el prefijo con, significa junto globalmente, y el verbo artare con el significado de estrechar o apretar. De ahí la palabra coartada en sentido del argumento que alguien pudiera dar para demostrar que no ha cometido un hecho delictivo por estar, digamos, restringido, limitado en otro lugar que no es aquel en el que se ha llevado a cabo la acción. Recordemos, pues, que la coartada es una justificación o un argumento que permite desvincular a una persona de un determinado hecho, o mejor dicho, de un determinado lugar. Así pues, en el terreno del derecho penal, se entiende la coartada como la demostración de la ausencia en un sitio donde tuvo lugar un crimen. En el rincón de las historias, nuestro compañero y amigo José Manuel Martínez Arias, relatista de cabecera de La Estantería, vuelve a estar una semana más en el programa. Su cuento, titulado Estrecho Sendero, hace que nos preguntemos si son nuestros sueños los que nos marcan el camino o bien si es nuestra trayectoria vital la que decide lo que soñamos. Sea como sea,
Sé que la historia de hoy no os dejará indiferentes. Estrecho sendero. Está dedicado a Maribel. Viene precedido de una cita que dice: siempre se adelanta la imaginación a la realidad. Baltasar Gracián, El Criticón, segunda parte, Crisis primera. Esta noche he soñado que alguien me asaltaba por detrás y me rebanaba el cuello. Yo iba por un estrecho sendero entre dos pendientes pedregosas. Sabía que no caminaba solo, pero no veía a nadie. También oía voces, pero ni las entendía ni parecían venir hacia mí. No llegué a caer a tierra, aunque tuviera el cuello completamente cortado, con la yugular sangrando. Notaba la corriente caliente brotar y chorrear por mi cuello y mi pecho, por mi mano izquierda también. Miraba cómo las gotas caían a la tierra, empapándola. Pero yo me mantenía en pie. Sentía que me faltaban las fuerzas y que apenas si podía respirar. Pero tanto mal no era suficiente como para hacerme caer. Seguí andando por el estrecho sendero, a pasos cortos y poco firmes, pero con decisión, o tal vez fuera la inercia de mis pasos anteriores. No llegué a ver la cara de mi asaltante, pero recuerdo su olor a sucio, a cabellos quemados, a arena seca. Después de un par de recodos, o tal vez fueran muchos más, en mis sueños nunca distingo con claridad las veces que ocurren los hechos que se repiten, si es que verdaderamente quisiera significar esto último lo que quisiera en un sueño, se repiten. Pude ver a una joven con forma de pez en lugar de piernas y con largos cabellos que, dirigiéndose a mí, me dijo: «Por fin llegaste, caballero. Hace días que te estoy esperando». «¿Hace días? ¿Y vos quién sois? ¿Acaso usted, bella dama, conocía el sendero que yo escogería?» La extraña y bella mujer sonrió mostrando sus dientes. Parecíame menos bella cuando reía. Pronto pude ver que no estaba apoyada sobre las rocas de las paredes. Más bien parecía flotar a un lado del camino. Aprovechando que su falsa sonrisa me advertía de alguna maldad encubierta, seguí caminando sendero abajo, mientras reflexionaba en silencio. Esta falsa sirena o falsirena algo quiere, pero lo que ella quiera, sea lo que fuera, no se lo puedo dar yo, que todo mi empeño y cuidado están en llegar al final del sendero y poder ver qué puedo hacer con este cuello cortado, porque siento cómo la vida se me va mientras riego con pena la vereda que recorro sin sangre, aunque con dolor. Además, seguí pensando, nunca me convencieron las mujeres bellas que sonríen con la boca cuando penan u odian con los ojos. Tampoco las que no muestran sus piernas, porque en el lugar de ellas lo que las conducen son escamas de peces. Como pude, seguí caminando, y al siguiente recodo, tras el ruido de muchas voces sin concierto y sin nadie que las proclamara, pudo destacarse un charlatán de luenga barba. Su mirada amistosa y su boca cerrada no dejaban de pronunciar en silencio un lema que decía: «Ven hacia mí y sígueme. En mí hallarás el camino que te conducirá a Felicitas». Después de mirar sus ojos fijamente mientras me iba acercando a él, y una vez que las voces se fueron silenciando, pude decirle:
¿Quién eres, venerable anciano? ¿Por qué estás esperándome junto a mi camino y por qué me miras tan fijamente? Ya te lo he dicho, soy quien puede conducirte hasta Felicitas. Cree en mí, sígueme y al final hallarás la dicha de las dichas. ¿Y por qué hablas sin abrir la boca? ¿Acaso tienes la virtud de llenar mis pensamientos desde la distancia, sin decir palabras? ¿Acaso puede ser lo que no se puede decir? No renuncies a mí, llegó a decir ahora con palabras. No seas ciego. Confieso que me tienes algo atrapado por tu seductora mirada, pero verás, no creo que tu amada Felicitas sea también la mía. ¿Qué sabes tú, por muy sabio que fueses, del sendero que recorro? Apártate de mi camino, que es distinto del tuyo. Y diciendo esto, seguí al paso por el camino de tierra, en ese angosto valle entre rocas. Creo que entonces el camino se hizo largo. Mucho trecho debí recorrer, paso a paso, una larga distancia sin que nadie me acompañase ni me hablase. Ya muy cansado y casi exangüe, pude llegar a un arroyo de agua clara. Quise beber, pero esto era negocio imposible, como beber con un cuello cortado. Hasta en mis sueños muestro siempre unos delicados trazos de racionalidad. Decidí sentarme, triste, apenado como Deméter en la roca Agelasta, en una piedra junto a la orilla del arroyo. Recuerdo que estuve meditando largo tiempo, pero nada se me venía a la cabeza. Después de tanto caminar y venir a parar a este pénsil de fragantes aromas y de agua tan clara como fresca, ¿nada se anima a poblar mi mente? Y en diciendo esto a voz en grito, una joven, desde lejos, fuese acercando con sencillo ropaje y una guirnalda de flores sujetándole el cabello. Ya más de cerca pude contemplar su sonrisa y su mirada, francas, conocidas. Eras tú que me estabas despertando de este pesado sueño con un beso de amor, mientras me decías: cariño, creo que estás teniendo una pesadilla. Vamos, despierta y abrázame. Solo entonces comprendí que había llegado al principio de mi sendero. El sábado 23 de septiembre pasado, en el Café Barbieri de Madrid, se celebró el segundo mini-encuentro hacia el azul, organizado por la revista Proverso, concretamente por su directora, nuestra querida amiga la escritora Inma J. Ferrero. Junto a otras y otros grandes poetas, tuve el placer de conocer personalmente allí a la siguiente invitada de esta tarde en la estantería, y cuya trayectoria seguía con interés desde hacía tiempo. Se trata de la escritora Cris Aparicio. Cris Aparicio nació en Madrid, ciudad en la que reside. Es psicóloga, educadora y gestora cultural. Compagina su trabajo en marketing y atención al cliente, colaborando y siendo relaciones públicas en multitud de proyectos en el ámbito cultural y educativo. Es colaboradora de contenidos y fotografía en la revista Citius de Madrid, en el grupo editorial Avant Press y en la editorial Baile del Sol. Es fundadora y directora del Festival Poético Salices Versum, con 4 ediciones a cuestas que se celebra en Salices, localidad de Cuenca, con el objetivo de dar visibilidad y llevar la poesía al ámbito rural, así como de Maresía, encuentro poético destinado a aunar a autores de Madrid.
Pertenece al Grupo Asturias, capital del mundo de la poesía, y fue miembro del Grupo de Poesía del Círculo de Bellas Artes y de la Unión Nacional de Escritores. Fue coordinadora de la Jam Poetry de la Asociación de Vecinos de Manoteras, Madrid, con 3 ediciones hechas, así como colaboradora de Poesía de Emergencia y del proyecto fotográfico África serán mis ojos. Participa, entre muchos otros, en encuentros poéticos como Fe de Rata, del Grupo de Poesía del Círculo de Bellas Artes, Cortejando Fuego, Aleatorio, Homenaje a Miguel Hernández y Federico García Lorca, etc. Publicó su primer poemario, Azul Cris, en diciembre de 2016 y Cian, su segundo, en noviembre de 2017. Terminó su trilogía de azules con Aqua, publicado en diciembre de 2019. En octubre de 2022 publicó en forma de plaquete Cartas desde el Etna. Ahora, en este noviembre de 2023, ha presentado Versos equivocados, su quinto poemario, con la editorial Avant Press. También está centrada en fotografía creativa, ya que es también aficionada a ella, colaborando con Foto España en varias ediciones. Además, es actriz amateur y presta su voz en múltiples videopoemas propios de otros autores y programas de radio. Podéis seguir en las redes su prolífica trayectoria. Buenas tardes, Cris. Es un privilegio tenerte hoy en el programa. Bienvenida a la estantería. Hola, buenos días a todos. Mi cariño y mi abrazo especialmente a todos los oyentes de la estantería. Soy Cris Aparicio, de Madrid, también conquense y astur de corazón. Escribo versos desde los 14 años. Supongo que cuando comencé mi adolescencia tuve la necesidad de expresar mis emociones y mis sentimientos. Guardé todos esos poemas que escribía en mis cuadernos y hasta hace 8 años que empecé a darles luz, autoeditándome para hacer realidad el sueño que tenía de poder publicar un libro. Actualmente voy por el 5º, Azul Cris es el primero, después vino Cian y Aqua, completando algo así como una trilogía de azules. Después hice una plaquette que se llama Cartas desde el Etna y ahora me acaba de publicar Versos equivocados, el grupo editorial Avant Press. He participado en distintos recitales en Madrid y en otros lugares de España, siempre aprendiendo y escuchando para poder continuar también con mi camino poético. Y bueno, desde hace 5 años os cuento que organizo el Festival de Poesía Saelices Versum en Saelices, Cuenca, que es el pueblo de mis antepasados. Que es eso, un festival, es una fiesta, un encuentro poético en el que los poetas que se apuntan pues traen su poesía, sus versos a mi tierra, a Saelices. Hemos tenido la suerte que en las ediciones, estas ediciones anteriores, hemos podido recitar en el anfiteatro y en el Teatro Romano del Parque Arqueológico de Segóbriga, que está en la localidad de Saelices, claro, y en sus calles y en sus campos. También acabo de organizar ahora mismo recientemente otro encuentro poético aquí en Madrid que se llama Maresía, con el objetivo igual de compartir poemas entre todos y también, como no, la nostalgia que hay siempre de que en Madrid no hay mar, no hay océano. Y bueno, hay tantos eventos poéticos y tanta oferta cultural en Madrid que pensé precisamente en eso, qué es lo que le falta a Madrid. Y siempre es la misma respuesta, el mar, el mar. Entonces, bueno, Maresía va de eso, de compartir poemas y con una condición, que uno de los que se lean hable del mar o lo contenga, si es que la poesía puede contener un océano. Y bueno, quería leeros 2 poemas de mi último poemario y nada, espero que os gusten. Para mí, no sé, la poesía es una forma de vivir,
en la que los sentimientos están a cara vista, ¿no? Una se queda desnuda y vulnerable en el intento de hacer mejor, no sé si de forma utópica, este mundo y de llegar a los corazones de las personas. Y bueno, la poesía es eso para mí, precisamente. Y nada, aquí voy con esos poemas. El primero se titula Aún. Aún se diluye la luz del verano, entre tanta agua dicha jirones, desaparece el calor de las paredes y la cama se enfría sin tu nombre en la almohada. Creí verte anoche asomado a la tormenta y que sería posible anunciar la calma del arroyo. Quise quererte como se aman las estrellas de un cielo azul imposible. Aún lo quiero. Se diluye tu voz en mis labios entre tanto otoño por venir. Desaparece el rayo en el estruendo del silencio y la cocina huele a tortilla de patata. Creí verte, quise quererte, aún lo quiero. Y ahora os leo Envejeceré. Aquí va. Envejeceré. Envejeceré contigo y se llenarán de canas absolutamente todos los tejados. Me peinarás la escarcha en mis pestañas y acaso lavarás mis ojos agachados y conformes tras las gafas. Mis pechos ya no serán pendientes, sino collares pegados a la piel de perlas gastadas escondidas en su concha. Querrá mi vientre ser altivo aún, como un refugio de montaña, ascuas de aquellas lumbres que prendiste, de aquellas cumbres que coronaste. Ojalá los huesos de mis piernas se sostengan y todavía jueguen a ir de puntillas tras tus besos. Envejeceré, amor, y envejeceré contigo. Muchas gracias a todos por escucharme. Nos vemos muy pronto. Un beso. Cuando salieron a la calle, no había cesado de llover. La gota desprendida del alero se desgranaban sobre el pequeño saledizo de pizarra, y junto al bordillo de la acera, la boca de alcantarilla engullían el agua de la calzada. Se detuvieron al lado de la puerta, sin decidirse a avanzar mientras el churrero gruñía y protestaba por los estropicios que consideraba mal pagados. «Vamos, salgan de una vez», si lo decía. La luna cenicienta del amanecer impregnaba la atmósfera de una tristeza indefinible. La niebla amarilleaba en torno a los globos de los faroles. Las construcciones que bordeaban la calleja parecían maquetas de madera colocadas para el rodaje de una película. Nadie daba señales de vida. «Tengo frío». Eduardo Uribe, Tánger, se desasió del brazo de las mujeres y golpeó la puerta recién cerrada. «¡Abran! ¡Abran!». El aliento brotaba entre las comisuras de sus labios, semejante al humo de un cigarrillo. Hacía frío. Quería beber un trago.
Enlazando, como solemos hacer, el final del programa con su comienzo, he querido acercarme al término de la estantería de hoy con otra novela de nuestro admirado autor, Juan Goytisolo, concretamente con el comienzo de Juegos de Manos, su primer libro, publicado por Destino en 1954. La obra trata de un grupo de amigos adolescentes y universitarios, la mayoría procedentes de familias acomodadas, que en tiempos de la posguerra, imbuidos de un falso idealismo, deciden pasar a la acción llevando a cabo una empresa que acabará desbordándolo y marcando sus vidas. La historia se desarrolla en Madrid entre noviembre de 1953 y la primavera de 1954. Me despido por ahora de todos vosotros, amigas y amigos de la estantería. Espero que el programa de hoy os haya sido realmente de provecho. Pronto, muy pronto, volveremos a escucharnos. Aprovecho para felicitaros las fiestas navideñas, deseando de corazón lo mejor para vosotros y vuestra familia. Disfrutadla. Muy feliz entrada asimismo en el nuevo año 2024.